Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Getsemani Núñez, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en esta ocasión les hablaré acerca del cáncer de riñón. Pero antes que nada tenemos que saber qué es el cáncer. La Organización Mundial de la Salud define como cáncer a un grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Una característica definitoria de esta enfermedad es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales. Estas células mutadas pueden invadir las partes adyacentes al cuerpo o diseminarse a otros órganos en un proceso denominado metástasis. La extensión de las metástasis es la principal causa de muerte por esta enfermedad. Vamos ya a adentrarnos al tema de cáncer renal. Este tipo de cáncer consiste en la multiplicación descontrolada de las células renales mutadas. También se le conoce como adenocarcinoma de riñón, carcinoma de células renales o simplemente carcinoma renal. El cáncer de riñón está entre los 10 cánceres más comunes en el mundo. En general, el riesgo de padecerlo en los hombres es aproximadamente del 2.2%, mientras que en las mujeres es del 1.3%. En México, el cáncer renal es la 14ª causa de muerte por cáncer, registrándose alrededor de 1.172 muertes anuales, las cuales representan el 2.13% causadas por esta enfermedad. Algunos de los factores predisponentes que incrementan la posibilidad de padecer cáncer renal son el tabaquismo, el cual está relacionado con otro factor, el cual es la hipertensión arterial. El hábito de fumar incrementa la presión arterial y a su vez puede llegar a desarrollar una hipertensión. Esta puede inducir a sufrir enfermedad renal, que es otro factor de riesgo para padecer cáncer. Otros factores ambientales incluyen la exposición laboral a ciertos carcinógenos, tales como el asbesto y el cadmio. El consumo excesivo de ciertos fármacos, como el paracetamol, también es un factor predisponente para padecer cáncer. Los antecedentes familiares de cáncer de riñón, especialmente si ocurre en un familiar directo, marcan una pauta importante para el diagnóstico de esta enfermedad. Como ya lo mencioné, el tabaquismo puede provocar hipertensión arterial. Por consiguiente, hay cierto riesgo de desarrollar enfermedad renal y en sus estadios avanzados llega a ser otro factor predisponente. Algunas enfermedades relacionadas con el desarrollo del carcinoma renal son la enfermedad de von Hippel-Lindau, el carcinoma renal papilar hereditario, el carcinoma renal asociado con leiomiomatosis hereditaria, el síndrome de Birt-Hogdoob, el cáncer renal familiar, el síndrome de Cowden y la esclerosis tuberosa. En la siguiente tabla se muestra la relación de cada una de las enfermedades antes mencionadas con los genes que se encuentran mutados. Así, por ejemplo, tenemos que en la enfermedad de von Hippel-Lindau, sus mutaciones genéticas se van a encontrar en el gen VHL. El carcinoma renal papilar hereditario tendrá cambios en el gen MET. El carcinoma renal asociado a leiomiomatosis hereditaria ha sido asociado con cambios en el gen FH. El síndrome de Birt-Hogdoob con el gen FLCN. El cáncer renal familiar tendrá defectos en los genes SDHB y SDHD. El síndrome de Cowden tendrá cambios en el gen PTEN, mientras que la esclerosis tuberosa tendrá defectos en los genes TSC1 y TSC2. El 75% de los carcinomas renales tienen mutaciones del gen VHL. Este gen codifica la proteína PVHL con dos isoformas, ambas con actividad supresora de tumor. La pérdida de función de esta proteína condiciona la activación de las vías de la hipoxia. La mayor parte de los genes regulados por la hipoxia están controlados por un factor de transcripción denominado factor inducible por la hipoxia o HIF. Este consta de dos subunidades, una alfa y una beta. En condiciones de hipoxia, la subunidad alfa
forma heterodímeros con la subunidad beta, lo que induce su unión a secuencias específicas de ADN. Esto tiene como consecuencia la activación de la transcripción de genes cuyas proteínas correspondientes son importantes para la formación de vasos, como el factor de crecimiento vascular, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento transformante alfa y el ligando de receptor del factor de crecimiento epidérmico. En las células con función de factor inducible por la hipoxia deficitario, la subunidad alfa no se degrada en presencia de oxígeno, lo que conlleva a una continua hiperproducción de ARN mensajero inducible por la hipoxia. El factor de crecimiento vascular, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante alfa activan sus correspondientes receptores con actividad tirosina quinasa, lo que conlleva la estimulación de la proliferación celular y la angiogénesis. Continuando con los signos y síntomas, tenemos que no aparecen hasta etapas avanzadas, cuando el tumor tiene ya un tamaño grande y hay presencia de metástasis. La hematuria visible o microscópica es la manifestación más común, seguida por el dolor lumbar, fiebre de etiología desconocida y una masa palpable. A veces se produce hipertensión arterial por la isquemia segmentaria o por la compresión del pedículo. Puede haber policitemia debida al incremento de la actividad de la eritropoyetina. Sin embargo, también puede haber anemia. Otros trastornos que pueden presentarse son la hipercalcemia, trombocitosis, caquexia o amiloidosis secundaria. El diagnóstico está sugerido por los hallazgos clínicos y se confirma mediante tomografía computarizada abdominal con radiocontraste o por resonancia magnética. Una masa renal es un indicio de carcinoma de células renales. La tomografía computarizada y la resonancia magnética también aportan información sobre la extensión local y el compromiso ganglionar y venoso. La resonancia magnética brinda más información sobre la extensión en la vena renal y en la vena cava. Por otro lado, la ecografía y la urografía intravenosa pueden mostrar una masa, pero brindan menos información sobre sus características y la extensión de la enfermedad. La biopsia con aguja, por otro lado, no tiene la suficiente sensibilidad cuando los hallazgos son poco claros. Se la recomienda solo cuando hay un patrón infiltrativo, cuando la masa renal puede ser una metástasis de otro cáncer o simplemente para confirmar un diagnóstico. Muchos factores son los que influyen en el pronóstico, pero el índice anual de supervivencia a los 5 años para las personas con cáncer limitado al riñón es superior al 90%, mientras que el cáncer metastásico tiene un pronóstico delicado. En estos casos, el objetivo se centra a menudo en controlar la diseminación de la enfermedad, aliviar el dolor y utilizar otros medios para mejorar el bienestar de la persona afectada. El tratamiento se divide en dos tipos. El tratamiento que está destinado a curar al paciente, que son los curativos, y el tratamiento paliativo, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes retrasando o deteniendo los síntomas de esta enfermedad. Dentro de los tratamientos curativos tenemos la nefrectomía radical. Este es el tratamiento estandarizado para el carcinoma renal localizado y brinda probabilidades razonables de curación. La cirugía con conservación de nefronas, llamada también nefrectomía parcial, es posible y adecuada para muchos pacientes, si el tumor mide menos de 7 centímetros. La destrucción no quirúrgica de los tumores renales mediante criocirugía o energía térmica no se recomienda actualmente como un tratamiento primario, ya que se realiza en pacientes cuidadosamente seleccionados, pero aún no dispone de datos sobre su eficacia a largo plazo y sus indicaciones. Para los tumores que comprometen la vena renal y la vena cava,
La cirugía puede ser curativa si no hay metástasis ganglionares o a distancia. En cambio, si ambos riñones están afectados, la nefrectomía parcial de uno o ambos riñones es preferible a la nefrectomía radical bilateral. Por último, tenemos a los tratamientos paliativos, que pueden incluir la nefrectomía, la embolización del tumor y posiblemente la radioterapia externa. La resección de las metástasis también puede ser un tratamiento paliativo y, si las metástasis son limitadas en número, prolonga la vida de algunos pacientes. Aunque el carcinoma renal metastásico tradicionalmente se caracteriza por ser resistente a las radiaciones, la radioterapia puede ser paliativa cuando la metástasis está en los huesos. En algunos pacientes, la terapia con fármacos reduce el tamaño del tumor y prolonga la supervivencia. Muchas terapias están dirigidas para ser eficaces y a tumores avanzados. Esto ha sido todo por la exposición de hoy. Muchas gracias por su atención y hay que recordar que el presente video no sustituye para nada a una cita con el médico. Es simplemente informativo. Gracias.